Amén. Muy buenos días tengan todos mis hermanos. Aquí estoy de nuevo. Doy la bienvenida a todos los que nos están visitando en esta mañana. Igualmente a aquel que se conecte por las redes. Que en esta mañana la palabra de Dios y este mensaje pueda llegar a ti de una manera eficaz, de una manera que Dios hable a tu corazón. Pero antes de nada, vamos a orar y vamos a pedirle que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Reconocemos, Señor, que si tú no edificas, Señor, tu iglesia, en vano trabajamos los que estamos acá. De alguna manera, Dios, tú quieres que nosotros dependamos de ti. Y por eso en esta mañana, Señor, pongo mi vida, pongo mis labios, pongo todo el pensamiento y las ideas, Señor, para que se alineen primeramente a tu palabra y que este mensaje pueda llegar, Señor, a aquella persona que lo está necesitando. Por eso, Señor, gracias te doy en esta mañana. Úsame como instrumento en tus manos. A ti te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el tema que quiero tocar en esta mañana es un tema que a veces se nos escapa o que es necesario recordar. Y se trata de la unidad. Y la unidad es algo que va a hacer que ese cuerpo permanezca en un solo bloque. Cuando usted le da un mandarriazo a un bloque, ese bloque se fragmenta. Y es parte de lo que quiero tocar en esta mañana. Y le puse como título, como superiores a mí. Y si usted está anotando, pues escríbalo. Como superiores a mí. Y si le ponen una interrogante allí, pues dirá, como superiores a mí. Es como usted lo quiera interpretar. Y voy a estar en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses 2, del 1 al 8. Y lo quiero leer. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, cuando uno lee esta carta de Pablo, uno dice, wow, Señor, me estás hablando a mí. Y sí, mientras yo preparaba, hermano, esta pequeña enseñanza, sentí que Dios estaba hablando a mi vida. Y ese es el proceso por el cual Dios nos quiere llevar a cada uno, de que nosotros podamos entender su palabra y que la podamos poner en práctica a nuestras vidas. Y les confieso, mi hermano, mire, para mí es una bendición, pero a la vez es un desafío, es un reto hablar acá en tarima, en púlpito. ¿Por qué? Porque soy uno de los que trato y procuro de lo que yo enseñe, lo viva. Si no vivo ese principio, trato de no enseñarlo. Porque es algo que va en contra a los principios de Dios.
Entonces vamos a indagar un poquito qué estaba pasando acá en la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo en este momento, él está preso. ¿Preso dónde? Bueno, en Roma, justamente por predicar el evangelio y porque había una persecución hasta que llegó el momento que fue, ya, usted se queda quieto y no, predique desde aquí si quiere. Y Pablo con todo y esto pudo escribir, hermanos, estando aún en la cárcel, 4 cartas. Él escribió la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y usted dirá, wow, y tenía esa capacidad aún estando en la cárcel. Sí, hermano, porque es que usted no lo detiene el lugar. No puede detenerlo el lugar. Si usted está, si en ti está la presencia de Dios, tu Espíritu Santo, hermano, mire, a usted no lo callan. A usted no lo callan ni porque lo pongan con la cabeza hacia abajo. Usted sigue hablando. Y lo vemos en el caso de Pablo. Sin embargo, fue un poquito más allá mi curiosidad. Y yo dije, pero ¿por qué Pablo está escribiendo esto? Claro, sí, para que quede a manera de que cada vez que tú y yo, que su pueblo lea esta carta, pueda entender de que yo tengo que ver a los demás como superiores. Pero allí estaba pasando algo, porque es que cuando está escrito en la palabra, hermano, es porque algo está pasando o porque algo puede pasar y puede ser como un antídoto. Y quiero que vayamos al mismo libro, a la misma carta de Filipenses, pero en el capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 2 y 3. Y dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pues resulta y acontece, mi hermano, que había un conflicto entre estas dos hermanas. Y usted dirá, ¿y existía conflictos en ese entonces? Todo el tiempo van a existir conflictos, aún en los hermanos que uno piensa que tienen una fe, que dice, wow, pero con tanta madurez y todavía tienen conflictos. Pues sí. Y lo que me llama la atención de esta carta es que estos dos nombres, tanto Evodia como Sintique, quedaron plasmados en la palabra de Dios. Wow. Y fue para un algo, hermano. Fue para un algo, fue para que nosotros podamos entender. Ahora, ¿qué estaba pasando allí? Eso sí no me lo pregunte porque no voy a transmitir el chisme. No voy a transmitir lo que estaba pasando porque no sé tampoco. Quizás había una diferencia entre los hermanos y quizás por el dar, por el no dar, por el repartir, por la comida. A veces habían diferencias, hermanos, y siempre va a haber diferencias que a veces por lo tonto, por lo mínimo, eso puede causar una ruptura. Así que es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces más o menos estamos ubicados de que Pablo, a un preso, tiene esa comunicación con la iglesia. Porque a Pablo le llega esta necesidad. Algo está pasando en la iglesia de Filipos. Y Pablo de una vez actúa. Porque la iglesia de Filipos, hermano, era la iglesia que Pablo y la nombra. Y si usted quiere más información, lea la carta, que son 4 capítulos nada más. Pablo confiaba plenamente en los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que era colaboradora. Era una iglesia que daba, incluso Pablo dice, han ayudado a mi ministerio. Cuando otras iglesias, cuando otras no podían ayudar o se les olvidó, ustedes aún estando presos, están ayudando. Y desde allí comienza parte de lo que quiero enseñar en esta mañana y que Pablo nos lo recuerda cada vez que nosotros podamos leerlo. Quiero desglosar poco a poco
por lo menos los primeros cuatro o cinco versículos para que lo vayamos entendiendo de una mejor manera. Entonces, vamos al versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí Pablo, este sí no es un sí de que ¿será que lo tienen? ¿Será que ustedes tienen ese consuelo de amor? ¿Será que ustedes tienen? No, ese sí no es ese sí que podemos decir que sea una duda, sino ese sí es más un sí de argumento. Pablo quería ratificarles y hacer énfasis a la gente, a los hermanos en Filipos, de que ellos tenían estas cualidades. Hermano, y cuando lo leemos hoy día, pregúntese, ¿tengo yo consolación en Cristo? ¿Tengo yo consuelo de amor? ¿Comunión del Espíritu? ¿Afecto entrañable? ¿Misericordia? Y deben estar en usted, mi hermano. Deben estar. Porque eso es lo que Pablo acá en el primer versículo trata de animar a esta iglesia, de animar a los hermanos, de que si ustedes tienen estas cualidades, ustedes tienen estas características, entonces deben actuar como tal. Deben actuar de una manera diferente completamente a lo que estoy escuchando. Ese conflicto, esas quizás diferencias de opinión, quizás, bueno, pueden existir, pero deben corregirlas. Y Pablo, hermano, cuando uno lee las cartas, Pablo da con el problema, pero también da con la solución. Porque es fácil decir el problema. Aquí está pasando, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución a ese problema? Es fácil, hermano. Mira, es fácil. Ver los problemas, usted dice, bueno, aquí hace falta algo. Pero la pregunta sería, y es lo que quiero llevar a su conciencia en esta mañana, lo que haga falta, usted tiene que buscar la manera de ayudar para corregir. No sea parte del problema, sea parte de la solución. Cuando trabajamos así, hermano, en equipo, como cuerpo, veremos cosas más grandes todavía de lo que hemos podido ver hasta hoy. Entonces, seguimos con el versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y aquí, bueno, quiero entrar un poquito en las, a veces, para nosotros, nos cuesta entender algunas partes de la Biblia. Esto significa que todo cristiano piense o actúe de la misma manera. Y usted dirá, bueno, no creo porque yo pienso diferente, yo soy diferente. Sin embargo, Pablo dice, completen mi gozo. Si esto, lo que anteriormente leímos, está en ustedes, entonces que yo pueda escuchar noticias de que ya ese problema pasó, lo pudieron resolver. Sin embargo, cuando pensamos de que seamos todos de ese mismo sentir y pensar de esa misma manera, usted dirá, no, es un poquito difícil. Y es difícil, mi hermano. Diríamos que es casi imposible. Pero si consideramos, ¿verdad?, esos grandes fundamentos de la fe, allí sí tenemos que ser iguales. Hermano, cuando hablamos de la misma fe, ¿en qué? En que Cristo murió, en que Cristo resucitó, en que Cristo volverá con poder y gloria, eso es indiscutible. Pero hay cosas que, bueno, se nos escapan de las manos por diferencias a veces pequeñas. Hay dos conceptos que quiero en esta mañana, si usted está notando, lo que es la uniformidad y la unidad. Son dos cosas
diferentes. ¿Qué es la uniformidad? La uniformidad es cuando vemos, por ejemplo, las sillas. Estas sillas todas son uniformes. ¿Por qué? Bueno, porque son azules, tienen 4 patas, tienen un ganchito atrás para que usted guinde allí su koala o su cartera, tiene 4 paticas con abajo. Usted las ve y son idénticas casi. Aunque tienen algún pequeño, pero son uniformes. Entonces, la misma tela, todo prácticamente es igual. Y la unidad es diferente. Dice que la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, fragmentarse. Entonces, ejemplo de unidad, el que está sentado en esa silla. Ustedes, hermanos, y yo hasta acá, formamos parte ¿de qué? Del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Entonces, podemos estar sentados en las mismas sillas, pero nuestra mente, nuestro sentir son diferentes. Sin embargo, luchamos por un mismo fin, que es la unidad del cuerpo. Hermano, mire, y por eso nos congregamos los domingos, por eso en las actividades que están tratamos de colaborar. Como iglesia tratamos de ser imagen a otros. Y faltan muchas cosas más como iglesia, como Conexión Cristiana. Ayudar, que esa es la verdadera iglesia. Entonces, teniendo claro esto de uniformidad y unidad, entonces usted puede decir, bueno, entonces podemos no estar de acuerdo en cosas menores, como ¿cuál puerta van a abrir? ¿La de este lado o la puerta de este lado? ¿Eso influye en algo para el bienestar? No, hermano, le decimos a Cirilo, esta no, abre esta, y pasa. Si eso entra ya a mayores, es porque algo está pasando. Cuando la persona dice, se abre esta porque es esta. Pero, ¿cuál es el problema? Puedes abrir esta. Si eso, hermano, no lo podemos resolver, que son cosas, detalles tan mínimos, imagínese usted con un problema mayor y cuando pasamos a los problemas doctrinales. Allí, hermanos, es donde se enreda el papagayo y comienza ese papagayo. ¿Quién ha volado aquí papagayo? A ver. Ah, se han volado papagayos. Mira, hermano, cuando el papagayo se le enreda la cola, él comienza a hacer así. Y usted le da por todos lados y le trata de jalar la cabullita. Ese se dice, se fue a la isla. ¿Se fue? ¿Se perdió? Cuando los problemas se escapan del momento que usted puede resolver, hermano, piense en esto, como el papagayo se enredó. Hay que buscar la manera de desenredarle la cola y volver otra vez a tomar el control de ese problema. Entonces, no dejemos que esas cosas mínimas, porque van a existir siempre, hermanos. Siempre va a existir la diferencia entre nosotros. Y más, si lo llevamos al campo de un matrimonio, ¿su esposa piensa igual que usted? ¿Esposos? ¿Y esposa, usted piensa igual que su esposo? Es un poquito más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque somos diferentes y Dios nos hizo así con un sentido de que podamos entre todos aportar y seguir adelante. Esa es nuestra tarea. Entonces, ahora vamos al versículo 3. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y subraya eso, hermano. Subráyalo. Humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estas dos cosas, hermanos, lo que es vanagloria y lo que es el tomar las cosas como yo soy el mejor, yo soy el que todo lo sé, yo soy el que mejor canto. Mire, uno de los problemas difíciles, y ustedes lo saben, uno que trabaja con la parte de la música, hermano, es trabajar con los músicos. A veces a mí me dicen, hermano, pero usted sí tiene paciencia. Porque a veces sí, a veces como que uno dice, wow, pero es que, porque el que
el que canta, el que toca un instrumento, el que está en esta parte del escenario, hermano, de alguna manera se le sube un poquito ese yo, ese ego. Y es tan fácil caer en esa superioridad de que tú dices, oye, pero es que aquí ninguno canta como yo. Desafinan, están perdidos. Cuando usted comienza a hablar de esa manera, usted no sabe el daño que está haciendo a los demás. Es cuestión de entonces aplicar el versículo 3. Oye, wow, voy a considerarlo como superior a mí mismo. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. Cuesta, hermano. Pero vamos a avanzar y hay cosas que, mira, hermano, hay cosas que a nosotros a veces nuestra manera de ser nos hacen perder el rumbo de lo que es ser verdaderos cristianos. Cuando vemos el carácter de Dios, en el carácter de Dios estas cosas no existen, ni rivalidad y mucho menos orgullo, vanagloria. Claro que no existen. Y estas dos cosas son completamente, hermanos, adversas a lo que es la unidad. Cuando esto está más que la unidad, mire, eso está a punto de que ¡pum!, explote. ¿Por qué? Bueno, porque son dos corrientes muy fuertes y que están en el corazón del hombre. El hombre tiene que luchar, hermano, por tratar de sanar, por tratar de sacar eso de allí y empezar a meter en su corazón el carácter de Dios. Y es una pregunta que quiero dejar allí en el aire. ¿Tienes tú el carácter de Dios? Queda allí como pregunta para usted. Sin embargo, Pablo nos estimula y nos lleva a que toda rivalidad y vanagloria en nuestro corazón, ¿verdad?, soberbia, todo lo que sea contrario a la humildad, que fue donde le dije que usted subrayara, pueda ser desechado de nuestro corazón. ¿Y qué significa desechado? Hermano, quítelo. No deje indicio de este poquito que está allí, porque es como la mala semilla. La mala semilla, mire, usted la arranca, cae un poquito de agua y vuelve a germinar. Y usted dice, pero si la arranqué hace una semana, vuelve a nacer. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si usted quiere anotar que la mala semilla, hermano, siempre van a estar en contra de lo que es la unidad. La mala semilla, lo que es ese orgullo, lo que es la vanagloria, lo que es el que yo querer ser el número uno, siempre van a impedir el crecimiento y el buen funcionamiento de cualquier cosa. Llévelo usted a su hogar, llévelo usted a su campo de trabajo, llévelo usted a la iglesia. Pero estamos hablando hoy más de la iglesia. Entonces, esto significa que deberíamos vivir de manera desprendida por los demás. Pensar más en los demás que yo mismo, que en mí mismo. Hermano, y es una pregunta que, wow, cada vez que uno se la puede hacer, es difícil. Porque, ¿qué es lo que a usted le han enseñado desde chiquitico? Y hoy día mucho más en las redes sociales. Que usted tiene que ser el número uno. Que usted no puede dejarse apabullar por los demás. Usted tiene un espíritu competitivo. Usted es el mejor. Usted no puede estar por debajo de los demás. Cuando usted enseña esto, por eso que Pablo lo lanza a la iglesia. Cuando usted enseña esto al mundo, el mundo le dice, usted se volvió loco. Usted se volvió loco. Yo no voy a pensar que aquel es superior a mí. Usted me disculpa. Y es donde, bueno, el carácter de Cristo se va a comenzar a reflejar justamente en nosotros. ¿Por qué? Porque no es fácil. En estos días, un hermano me decía, cónchale, pero es que no es fácil. No es fácil vivir como dice la palabra. Y yo lo que le dije fue, ¿y quién te dijo a ti que era fácil?
Hermano, en la Biblia usted busca por todos lados y en ninguna parte le va a decir, todo esto que usted está leyendo, aunque te parezca difícil, es facilito. No. Son principios eternos que se van a poner en práctica en tu vida cuando tú decidas obedecer y ponerlos en práctica. Mientras tanto suena muy bonito. Wow, sí, es ser superiores a mí. Ay, hermano, mira el que tiene a tu lado y véalo como superior. Te va a decir, trato. Pero ese debe ser, hermano. Ese debe ser nuestro sentir. Ahora, cuando usted lo piensa con su mente natural, usted lo va a ver imposible. Usted dice, no, esto está muy difícil para poder hacer. Hermano, Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, pensó en todo esto y dijo, yo voy a dejarles al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser su ayudador, su mediador, para que puedan entender muchas cosas profundas que están allí en la palabra y las puedan poner en práctica. De lo contrario, mi hermano, mire, es bastante difícil entender estos principios. ¿Por qué? Bueno, porque son difíciles. Bueno, son difíciles. Usted tratar de ver al otro superior a usted, le cuesta, le va a costar. Pero en todo esto, Pablo, pensando de que, bueno, yo escribo el problema, que era lo que le decía al principio, pero tengo que escribirles partes de la cura. Porque, está bien todo el problema, pero ¿cuál es la cura? En el versículo 4 está parte de la cura. Y dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Perdón, el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermano, miren, parte de la cura es y subráyelo, los otros. Cuando usted comienza a ver a los otros, mientras usted no ve a los otros, usted nada más está enfocado en usted. Los demás, no, es que son fastidiosos. No, es que eso es un problema. No, es así, hermano. Usted está enfocado solamente en usted. Así de sencillo. Pablo lo lleva un poquito más allá y dice, no, tiene que pensar en los otros, porque cuando tú comiences a pensar en los otros, es donde vamos a comenzar a ver diferencias en lo que es ser cristiano. Por lo demás, hermano, mire, viviremos una vida donde, uno quisiera tener así como una pastillita para que todos se la tomen y traten de pensar todos de la misma manera. Y eso es imposible. Es imposible. Siempre vamos a tener. Entonces, parte de la cura es pensar en otros, pensar en la dificultad de otros. Vamos al versículo 5. Dice que Pablo es tremendo, hermano, en sus cartas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, si yo ya he hablado de que ustedes tienen todo esto, ¿verdad? Al principio ya tienen el Espíritu Santo, tienen la humildad, tienen muchas cosas. Entonces, bueno, si todavía no están convencidos, yo les voy a poner una referencia un poquito más alta. Y ese poquito más alto es Cristo. Que en ustedes entonces haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. Mira, hermano, cuando uno habla tan fácil de Cristo, pero lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí fue pensando en cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, hermano, hasta que usted no se baje o hasta que usted no atraviese un problema, usted no piensa en los demás. Eso es así. No piensa en los demás. Así que si
Si Dios a ti te ha dado en un proceso, en una experiencia difícil, algo para que tú trabajes en función de otros, mira, hermano, pídele a Dios que ese sueño no se muera. No entierres eso, no lo entierres. Porque si Dios lo puso en ti, fue para algo. Fue para que tú bendigas, para que tú seas de bendición para otros. A veces enterramos nuestros sueños, a veces enterramos las cosas que Dios nos quiere dar. Y lo bueno de todo esto, hermano, es que si Dios te lo dio, Dios te va a ayudar. Si Dios lo da, Dios pone el resto. Entonces, en esta parte del versículo 5, ¿qué clase de actitud exhibía Jesucristo? A ver, usted piense allí cuando pensaba en el pobre, cuando pensaba en las viudas, cuando pensaba en los que estaban con hambre. Siempre Cristo va a tener, y cuando leemos las cartas y cuando leemos los evangelios, se habla que, bueno, que tuvo, porque está allí narrado. Esa característica o esa conducta de pensar en los demás. Y es a manera reflexiva, hermano. Yo quiero en esta mañana traer esto como un tema no de que te esté regañando ni exhortando, sino a manera de reflexión. A manera de reflexión. ¿Está usted pensando en los otros? Uno dirá, bueno, de vez en cuando. Hermano, pero cuando Pablo habla acá, le habla a la iglesia. Y pensemos por lo menos en los hermanos de la iglesia. Pensemos en eso. Entonces, vemos que la mente de Cristo, bueno, usted dirá, pero es que Cristo es Cristo. La mente de Cristo, hermano, es esa, pues, de que siempre va a estar en función. Al punto de que Cristo tiene una mente, dice que es altruista. Y usted dirá, ¿qué es eso, altruismo? Dice que es actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo. Eso es altruismo. Cuando usted tiene una mente altruista, usted piensa en los demás. Mientras usted no tenga esa mente de altruista, usted es egoísta. Usted piensa en usted solo, en su beneficio, solamente en lo que puede ser de beneficio para usted. ¿Qué más es la mente de Cristo? Dice que es una mente sacrificial. Una mente, hermano, de que Cristo murió por ti, por mí, aún siendo pecadores. Imagínense, wow, en la condición de Cristo, siendo Dios, Él se humilló y bajó a ser como tú y como yo. Y a veces a nosotros nos cuesta, hermanos, con hermanos que son más débiles en la fe, acercarnos. Porque a uno dice, wow, pero es que este hermano es un cabezón, no quiere entender, no lo entiende y se lo explico y se lo explico y se lo explico. Bueno, es allí donde hay que tener compasión, hermano. Hay que tener compasión y tratar en lo máximo, en lo que uno pueda, ayudar. ¿Ok? No es algo que, bueno, hermano, como usted dijo que ahora bueno, todo no. Discierna el mensaje para que usted lo pueda aplicar como debe ser. Amén. ¿Qué otra mente tenía, o la mente de Cristo, mejor dicho? Es servicial. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá, usted puede decir, sí, yo soy servicial? Que ve que está pasando algo y usted, ese no es mi trabajo. Usted ve que está sucio algo y usted dice, no, eso es un trabajo del que limpia. Él verá qué va a hacer. Usted ve que algo se está dañando. Hermano, esa mente de servicio tenemos que también nosotros activarla. Porque es allí donde muchos de estos conflictos y problemitas que a veces pueden ser simples, se pueden evitar. ¿Por qué? Porque entonces viene el hermano y dice, concha, pero nadie fue capaz de pasar ahí el trapito. Y viene otro y le dice, sí, porque es que cree que tú eres el esclavo. Hermano, y comienza una
pequeña tontería, que era solamente quizás agarrar un trapito y hacer así, y ya. Ese pequeño detalle se puede convertir en un tremendo problema, hasta de división. Hasta de división. Bueno, porque a veces uno dice, no, pero es que son los problemas grandes los que llevan a una división. No, 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 no. Son los problemas pequeños los que hacen las divisiones. ¿Por qué? Porque, wow, tú lo ves, wow, pero ¿y ese problema no lo pudiste haber resuelto desde un principio, desde que se originó? Claro que sí, pero fue falta tuya, fue falta de tomar en cuenta ese momento. Hermano, y lo dice en 1 Corintios 2:16. Dice en 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros, y si quiere anote esto, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿usted tiene la mente de Cristo? ¿O simpatiza con las ideas de Cristo? Son dos cosas muy diferentes, hermano. A veces las iglesias se llenan de simpatizantes. No, porque es que ahí, wow, lo que enseñan, lo que hablan, es bonito, es bonito, es bonito. Pero lo pones en práctica, no, hasta ahí. Ponerlo en práctica ya va un poquito más y exige demasiado. Entonces, debemos tener la mente de Cristo. Hermano, mire, y hay muchas cosas que se pueden evitar, muchísimas cosas que se pueden evitar cuando verdaderamente nosotros estamos claros en quiénes somos. La salvación tiene un proceso que nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. Y usted dirá, wow, y así nada más, sí. Porque la salvación consiste en 3 procesos. Anótelos. El proceso de regeneración. Usted tiene que ser nacido de nuevo. Si usted no es regenerado, lamentablemente, mi hermano, la mente de Cristo y todo lo que está acá, que le he podido hablar sobre el Espíritu Santo, sobre la ayuda que usted tiene, pues le pasarán así por un lado y no se va a dar cuenta. Usted tiene que haber nacido de nuevo. ¿Para qué? Para ser regenerado. Nuestra mente es regenerada, nuestro corazón es regenerado. Por eso es que es tan difícil, hermano. Cuando usted dice, pero no entiendo, si son hermanos, si son cristianos. Yo tampoco lo entiendo. No se entiende. Porque si usted nació de nuevo, igual que yo, debe tener por lo menos ese mismo sentir. Entonces, ¿qué es lo segundo en lo que es a nuestra salvación? Hermano, es la santificación. Es el proceso donde vamos a durar toda la vida como cristianos. Y usted dirá, ¿toda la vida? Toda la vida. De ahí en adelante comienza ese proceso de ser santificados. De buscar entonces, ¿qué? La imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Pensar como Cristo. Actuar como Cristo. Ser en lo posible como Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver de que yo soy diferente. De que hay algo en mí diferente que me mueve. Hermano, si esas dos cosas no están, si usted no ha sido regenerado, si usted no ha sido santificado, y esa santificación le va a llevar un proceso, hermano, que, bueno, vienen las pruebas, viene otro problema, y en la santificación es donde tú vas a ir depurando y sacando lo que a ti no te conviene. No te conviene. Y la más bonita que todos queremos disfrutar es la glorificación. Hermano, ¿quién no quiere vivir allá con el Señor? Son pocos los que quieren vivir con el Señor. Se han adaptado a este mundo, parece. ¿Quién no quiere vivir con el Señor? Eternamente y para siempre. Amén. Y esa es la parte que nosotros
queremos, pero no queremos pagar las otras anteriores. Usted tiene que ser regenerado. Usted tiene que ser santificado. Porque para poder ver la gloria de Dios, tiene que haber cumplido el proceso. Queremos saltarnos los procesos y adelantarnos a los tiempos. Entonces, hermanos, el tiempo pasa volando, ya van 40 minutos y quiero cerrar con esta conclusión. Quita toda rivalidad y vanagloria de tu corazón. Ni siquiera anótelo. Cambia tus motivaciones para hacer lo que haces. Trata a los demás con estima, dándoles un valor de importancia y el valor que ellos merecen. Más bien, busquemos la unidad espiritual. Busquemos la unidad en el espíritu. Hermanos, y el versículo, mejor dicho, en el libro de Mateo, el capítulo 22, Jesús lo resumió igualmente en estos dos mandamientos. Mateo 22, 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este a ti mismo, hermano, es el que Pablo está usando allí. Superiores a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que, hermano, miren, más claro, como dice la gente, no canta un gallo. Aunque aquí se escuchan gallos, allá en la urbanización yo tengo un gallo que todas las mañanas no sé de dónde está, pero canta. Y es fijo, él ya a las 5 de la mañana está cantando y uno dice, pero ¿de dónde es ese gallo? Y en una urbanización, vaya usted a saber, está el gallo. Pero así es, hermano. Está claro el mensaje, amén. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de actuar como hermanos. Piensa en función de tu hermano. Piensa en función de tu hermano. ¿Que hay diferencias? Sí, van a existir diferencias. Siempre van a existir diferencias. Pero no perdamos, hermano, no perdamos lo importante por esas tonterías. Lo importante es que nos podamos mantener unidos como un solo cuerpo.